Sentido económico. Y en este boletín de noticias de sentido económico de esta semana, hoy jueves 19 de marzo de 2026, recorremos algunos de los aspectos más destacados de las últimas horas, por supuesto, y con la clave a nivel internacional del día que se desprende de un hecho que ocurrió en el día de ayer y que no es menor, de que la Reserva Federal de los Estados Unidos puso en pausa cualquier expectativa de baja de tasas. El todavía presidente de la Fed, Jerome Powell, fue muy directo, dijo: si no vemos progreso en la inflación, no habrá recortes. ¿Y esto qué significado tiene en términos simples? Que el costo del dinero en los Estados Unidos va a seguir siendo alto, más tiempo de lo esperado, y eso tiene un impacto directo en todo, ¿sí? En acciones, en bonos, en crédito y también en Argentina, porque la inflación no baja lo suficientemente rápido, tampoco en Estados Unidos, y ahora se le suma un nuevo factor, que es la guerra en Medio Oriente y el precio del petróleo que presiona en la inflación en todo el mundo y en particular en Estados Unidos. Así que compartimos en este caso unos mensajes también de quienes están apoyando siempre Sentido Económico, y les empiezo a contar un poco las novedades del ámbito internacional, también de lo local, algunos índices y toda la información con la que ustedes tienen que contar en esta semana, podríamos decir, porque esta noticia que acabamos de comentar es algo que va a asignar de alguna manera todo lo que venga hasta que tengamos novedades de algún cambio eventualmente en el cuadro internacional. Sentido económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Y en nuestro recorrido por algunas de las cuestiones más destacadas del mercado de la economía y las finanzas a nivel nacional e internacional, ya mencionábamos de que la inflación en Estados Unidos fue más alta de lo esperado. El dato que encendió la luz roja fue lo que se denomina el PPI, son los precios mayoristas, que tuvieron un incremento de 0,7% en el mes de febrero, cuando el mercado esperaba 0,3%. Es decir, que estamos en un interanual del 3,4% máximo en un año, que se explica por la suba de servicios. Por ejemplo, hotelería tuvo una suba del 5,7%, bienes del 1,1%, alimentos del 2,4% y energía del 2,3%, además de 0,5% en transporte y logística. Estamos hablando de los precios mayoristas de Estados Unidos. Traducido esto, es que la inflación sigue viva en la cadena productiva estadounidense. Con lo que el problema de la Fed, además, mirando otro indicador clave, que es la inflación PCE subyacente, la estimación era del 0,4% mensual, con un tercer mes consecutivo en ese nivel, y el problema que tiene, justamente, como dije anteriormente, la Fed, es que para llegar al objetivo del 2%, tendría que estar cerca del 0,2% mensual, y hoy está en el doble. Entonces, la conclusión a la que llegó la Fed es mantener las tasas actuales de interés en 3,5% a 3,75%, y que los recortes vamos a ver cuándo vienen, ¿sí?
en stand-by, postergados a fin de año o tal vez el año que viene. Concretamente Powell dio una impresión muy clara. No hay apuro en bajar las tasas porque ellos tienen que, en definitiva, ver muy bien cómo evoluciona todo en función del conflicto en Medio Oriente. Y esto no es solo Estados Unidos, porque Canadá tiene la tasa en 2,25 sin cambios. La tasa Selic de Brasil recortó a 14,75, pero la inflación esperada sube a 3,9%. Estamos hablando de términos anuales, ¿no? Australia sube tasas. Hoy, por ejemplo, definen Japón, Unión Europea y el Reino Unido. Es decir, que todo el contexto mundial queda marcado y queda, en definitiva, enmarcado en una etapa de política monetaria más incierta como consecuencia de esta situación bélica y de lo que ya traíamos aparejado, ¿no? El petróleo y la guerra son el nuevo problema. Acá aparece el factor más importante del momento. A ver, datos concretos de hoy. El petróleo en su tipo Brent está entre 107 y 109 dólares el barril. Hoy subiendo, justo en este momento, cuando estamos comentando esto, a la suba al Brent. El WTI, el petróleo estadounidense, 96,3, bajando un poquito en ese caso, un 2%, pero con una diferencia histórica marcando máximos del precio del petróleo en 11 años a nivel internacional. Obviamente todo esto relacionado a los ataques en Medio Oriente, a los daños en la infraestructura energética, a la tensión en el estrecho de Hormuz, que se encuentra parcialmente bloqueado, por donde ya lo hemos comentado esto hasta el cansancio, pasa un quinto de la producción petrolera y hasta nuestros entrevistados también, ¿no? De todo el mundo, el 20%. Esa es la clave y hay un recorte estimado de entre 7 a 10 millones de barriles diarios, equivalente a 7 a 10% del consumo global. Como consecuencia de esto, el petróleo se encarece, hay más inflación y más inflación, en definitiva, muestra también o tiene como resultado tasas altas por más tiempo, en definitiva. Abordando algunos parámetros del mercado, Wall Street, en lo que tiene que ver con lo relacionado a los índices del día de ayer, al cierre del día de ayer, marcó 1,4% el S&P 500 negativo. O sea, vieron cómo afectó todo, sobre todo después de los anuncios de Powell esto. El Nasdaq bajó un 1,39%, el Dow Jones 1,68%, ¿sí? En lo que tiene que ver con algunas acciones, digamos, de las más importantes del mercado. La tecnología es la que lideró las bajas. Por ejemplo, Apple bajó 1,7% casi, Microsoft 1,91%, Amazon 2,48%. Y esto tiene que ver con que hay salida de riesgo de esos papeles, no es una cuestión selectiva, ¿no? La volatilidad, el índice VIX, el índice de volatilidad, subió un 2,79%, está en un nivel elevado, mostrando un mercado más defensivo. Las criptomonedas, el Bitcoin marcando una baja también de 1,47% y Ethereum del 1,19%, también impactando en las criptomonedas las tasas altas, digamos, el mantener las tasas altas. Y bueno, después, por ejemplo, hay algunas empresas que llaman la atención, como los casos de Micron, por ejemplo, que tuvo unos ingresos muy significativos de 23.860 millones versus el esperado de 20.070, con una proyección de 33.500, impulsado por la IA, que, bueno, ya nos vamos a dedicar también en algún momento específicamente a este tema de analizar un poco las empresas que tienen que ver con la IA, pero el CAPEX sube a 25.000 millones de dólares y la acción cayó en el aftermarket, un 5%, es decir que hoy, debido a la cautela que impera, el mercado está castigando la inversión agresiva. La penaliza. Y en lo que tiene que ver con nuestro país, en este caso, se los voy a contar también después de otros mensajes de nuestros auspiciantes.
Sentido económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Y en nuestro bloque local les cuento que ayer se dieron a conocer los datos del mercado laboral y marcó el desempleo un 7,5%, un aumento interanual del 1,1% y de 0,9% versus el trimestre anterior. En lo que tiene que ver con el detalle, la actividad está en el 48,6% y el empleo en el 45%. Se mantiene el nivel, pero sube el desempleo. Y hay diferencias regionales en esto. En el Gran Buenos Aires el 8,6%, en Cuyo el 4,9%, en el NOA, por ejemplo, 4,2%, lo que muestra mayor presión del desempleo en grandes ciudades. Y particularmente un detalle que se ve en el desagregado de que hay un mayor aumento del desempleo entre los jóvenes, tanto en hombres como en mujeres, lo que de alguna manera nos está mostrando de que si bien el mercado laboral no está cayendo fuerte, pero tampoco está generando empleo. Cambiando de tema, ayer se dio, en este caso, una novedad bastante particular que hizo que, por lo menos transitoriamente, también las acciones de YPF y sus ADRs, o del ADR en el NICE, tenga un incremento porque se suspendió una parte del trámite judicial que se está dando justamente por la expropiación de YPF, concretamente suspendiendo lo que se había pedido en algún momento por parte de los demandantes, que es el discovery, ¿sí?, que era que se den a conocer datos de intercambio personal, mails, celulares de prácticamente todos los funcionarios de alto rango del gobierno argentino de las últimas 2 administraciones. Estamos hablando de que el juicio que pende, en este caso sobre la Argentina por el caso de YPF, es de 16.000 millones de dólares. Ese es el tamaño de la demanda. Con lo que, con esta novedad, el proceso se frena temporalmente. Va a haber pedido de documentos, investigación sobre activos, pero en definitiva Argentina está ganando tiempo y se espera la decisión también sobre la apelación. Y en lo que tiene que ver con el mercado financiero, hablamos un poco de lo que son las tasas. Las LECAPs están en el rango entre 2,05 y 2,37% mensual, equivalente a una TNA de entre el 28 y 34%, dependiendo de su duración. En lo que tiene que ver con el dólar y el carry trade, explicado simple, hoy el dólar está en 1.421. Para que invertir en pesos deje de ser negocio, el dólar tendría que subir en el corto plazo, entre 1.450 y 1.550 pesos. En el mediano, 1.650 a 1.800 pesos y en el largo, a más de 2.000. Es decir, hoy sigue siendo más conveniente estar en pesos, pero con menor margen a futuro, ¿no? En lo que tiene que ver con rendimientos de otros bonos, hay algunos subsoberanos que están rindiendo 7, esos son, digamos, los más bajos, y hay uno que no lo tengo ahora en pantalla ticker, pero que si no me equivoco es de la provincia de Córdoba, y pido disculpas si me estoy equivocando de la jurisdicción, que rinde hasta un 14,8%. ¿Sí? Los bopreales están entre el 4,5 y el 8%, con lo cual
esto muestra de que el mercado sigue exigiendo tasas altas. Así que, bueno, hoy en nuestro cierre de este mini boletín de noticias de sentido económico, el escenario es bastante claro, ¿no? La inflación no cede como esperaba la Fed en los Estados Unidos. El petróleo está metiendo presión adicional, no solamente en Estados Unidos, sino que a la larga en el mundo también. El mercado empieza a ajustarse, mientras que en Argentina el esquema se sostiene con el actual nivel de tasas, con un dólar relativamente estable, sube un poquito, baja un poquito, pero siempre está en torno a los 1.400. El carry, si bien tiene un rendimiento limitado, pero todavía sigue funcionando. En definitiva, en tanto y en cuanto la inflación en Estados Unidos, siga dando pelea, la Fed va a seguir teniendo esta cautela a la hora de frenar los recortes de tasas, y además el petróleo le agrega una presión. Se entra en el mundo en una etapa más cara, más exigente, y esto también de alguna manera, por supuesto, nos condiciona a nosotros. En definitiva, porque si las tasas de los Estados Unidos son relativamente altas y en un contexto de volatilidad tan alta y de miedo por los posibles acontecimientos o por las posibles consecuencias que puedan traer aparejados los enfrentamientos bélicos y sobre todo esta guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, el inversor va a seguir prefiriendo un rendimiento seguro, ¿sí? Que tiene como respaldo nada más ni nada menos que al país que es el fabricante, por decirlo de alguna forma, de dólares en el mundo, que es Estados Unidos, y va a dejar de mostrar apetito por los mercados emergentes, como es el caso de la Argentina, que si bien en lo que se refiere a la calificación formal no es un mercado emergente, pero es en definitiva un poco la referencia esa, la de los mercados emergentes, como para ver qué posibilidades tiene Argentina también de captar inversiones a nivel internacional. Así que este fue nuestro boletín de la semana de sentido económico, que también, por supuesto, les va a ofrecer a la brevedad un episodio muy, pero muy interesante, con una entrevista que vamos a tener durante esta semana y que la vamos a presentar como episodio habitual también en nuestro programa y en nuestro podcast en Spotify, en donde los invitamos a seguirnos. Así que en lo que se refiere a las noticias de sentido económico, hasta la próxima semana. Sentido económico.